Eran exactamente las 2:17 de la madrugada del lunes pasado cuando recibí la llamada. No fue un mensaje común, no fue una consulta pastoral como tantas otras. Era la voz temblorosa de un hombre que conozco bien, un ingeniero eléctrico llamado Roberto Salinas, residente en una zona urbana de Monterrey, México. Un hombre racional, metódico, poco dado a exageraciones. Pero esa noche su voz no era la misma. Me dijo: pastor, todo se apagó, pero no como antes. Esto fue diferente. Minutos antes de esa llamada, Roberto estaba en la sala de control de una subestación eléctrica haciendo una revisión de rutina. Todo estaba estable, los sistemas funcionando al 100%. No había tormenta, no había sobrecarga, no había ninguna alerta previa. Pero de repente, sin aviso, sin explicación lógica, toda la red colapsó, no solo en su sector, no solo en su ciudad. Varias zonas conectadas comenzaron a caer como si alguien hubiera presionado un interruptor invisible. Las pantallas se apagaron, los generadores de respaldo no respondieron. Y lo más inquietante no fue la falla, fue el silencio que vino después. Un silencio pesado, antinatural, como si algo hubiera descendido sobre la región. Roberto me dijo que salió al exterior de la instalación y miró hacia la ciudad, una metrópoli de millones de personas completamente a oscuras, ni una luz, ni un sonido, ni siquiera las sirenas habituales. Era como si el tiempo se hubiera detenido por unos minutos. Pero lo que marcó su alma no fue solo eso, fue lo que ocurrió segundos después. Mientras estaba de pie, tratando de entender lo que pasaba, sintió una presión en el pecho. No dolor físico, sino una carga espiritual. Y en medio de ese silencio, sin ver a nadie, sin escuchar una voz audible, algo se formó dentro de él con claridad absoluta. No fue imaginación, no fue sugestión, fue una frase directa que lo estremeció. Así será, pero no todos permanecerán. Cuando finalmente el sistema volvió, exactamente 11 minutos después, todo parecía haber regresado a la normalidad. Pero Roberto no volvió siendo el mismo. Cuando me llamó, no estaba buscando una explicación técnica. Me dijo con firmeza: pastor, esto no fue una falla, esto fue una advertencia. Esa misma mañana fui hasta el lugar, caminé por la sala de control, observé los registros. Técnicamente no había una causa concluyente, ningún patrón lógico, ningún error humano, ninguna sobrecarga. Pero el ambiente aún se sentía cargado, como si ese evento hubiera dejado una huella invisible. Y fue allí, en medio de ese lugar, donde el Espíritu de Dios trajo a mi entendimiento algo que no puedo callar. Esto que ocurrió no es un evento aislado, no es un accidente, es una señal profética de lo que viene sobre la tierra. Una oscuridad que no será solamente física, sino estructural, global y profundamente espiritual. Y mientras oraba, entendí con claridad: Dios está comenzando a mostrar que no todas las naciones atravesarán ese tiempo de la misma manera. No todos los territorios resistirán. No todos los sistemas permanecerán en pie. Porque así como en Egipto hubo oscuridad, pero en Gosén había luz, así también se está marcando una diferencia en este tiempo. Escúchame con atención, porque lo que voy a decirte no es una teoría, no es una interpretación ligera. Es una advertencia que viene del corazón de Dios para su iglesia. Viene un tiempo donde la oscuridad cubrirá sistemas enteros, pero habrá lugares, regiones, territorios donde su mano preservará a un remanente. Y la pregunta no es si eso ocurrirá. La pregunta es si tú, tu casa, tu vida están alineados para permanecer en medio de ese escenario. Porque no se trata de geografía solamente, se trata de posición espiritual. Lo que ese hombre vivió en Monterrey fue una señal, un anticipo, un eco de algo mayor que está por manifestarse. Y lo más fuerte de todo es que no todos estarán preparados para enfrentarlo. Por eso,
Antes de continuar, necesito que hagas algo con intención espiritual, no como una costumbre, sino como una decisión. Escribe esta declaración con fe, con conciencia, con urgencia en tu espíritu. Señor, despiértame para lo que viene. Escríbelo como quien entiende que ya no es tiempo de distraerse. Escríbelo como quien percibe que Dios está hablando antes de que sea tarde, porque lo que vas a escuchar a continuación no es información, es dirección divina para este tiempo. Lo que ese hombre vivió en medio de esa subestación no fue un evento aislado, ni un simple fallo técnico que algún ingeniero podrá explicar en un informe dentro de unas semanas. No, iglesia, lo que ocurrió esa madrugada fue un eco, fue una señal, fue una grieta momentánea en la normalidad que nos permitió ver por unos segundos lo que puede suceder cuando los sistemas que sostienen este mundo dejan de responder. Y mientras yo estaba de pie en ese lugar, con las manos sobre una de esas consolas apagadas, el Espíritu de Dios comenzó a traer a mi memoria una verdad que ha sido ignorada por generaciones que se acostumbraron demasiado a la comodidad. Cuando el hombre confía en sus estructuras más que en Dios, Dios permite que esas estructuras tiemblen para revelar dónde está verdaderamente su seguridad. Roberto no es un hombre espiritual en el sentido tradicional, no es de los que hablan constantemente de visiones o impresiones, pero lo que él describió tenía un peso que no podía ser ignorado, porque no fue solo un evento externo, fue una experiencia interna que lo marcó. Me dijo algo que no he podido sacar de mi mente desde ese día. Me dijo: pastor, por unos minutos sentí que el mundo se quedó sin respaldo, como si todo lo que sostiene nuestra vida pudiera desaparecer sin previo aviso. Y esa frase, aunque sencilla, contiene una profundidad profética que la iglesia necesita entender con urgencia, porque estamos viviendo en una generación que ha puesto su confianza en lo que es visible, en lo que es medible, en lo que es controlable, pero Dios está permitiendo pequeñas sacudidas para recordarnos que nada de eso es eterno. Y mientras oraba en ese lugar, el Señor comenzó a mostrarme que lo que viene no es simplemente una crisis económica, ni un colapso energético, ni una falla tecnológica aislada, sino una convergencia de eventos que harán que el sistema global experimente momentos de oscuridad, momentos donde lo que parecía estable dejará de responder, momentos donde la humanidad sentirá que perdió el control. Pero escucha esto con atención, porque aquí comienza a revelarse el corazón del mensaje. No todos vivirán esa oscuridad de la misma manera, no todos serán golpeados con la misma intensidad, no todos quedarán expuestos sin cobertura. Porque así como en los días de Egipto hubo una distinción clara entre los que estaban bajo el juicio y los que estaban bajo la protección, así también en este tiempo Dios está marcando una diferencia, no basada en fronteras políticas, no basada en desarrollo económico, sino basada en alineación espiritual. Y mientras esa verdad descendía a mi espíritu, comprendí algo que me estremeció. Hay territorios que serán preservados. Hay regiones donde la oscuridad no tendrá el mismo alcance. Hay lugares donde la mano de Dios establecerá una cobertura especial, no porque sean mejores, sino porque hay un remanente que ha decidido permanecer en obediencia. Pero antes de que tu mente corra a pensar en mapas, en países o en nombres específicos, necesito que entiendas algo que es fundamental para no desviarnos. Esto no se trata de nacionalismo. Se trata de posicionamiento espiritual, porque puedes estar físicamente en un lugar preservado y espiritualmente fuera de cobertura, así como puedes estar en medio de una nación en crisis y experimentar la provisión sobrenatural de Dios si estás alineado con Él. Esa es la diferencia que muchos no están entendiendo, y por eso cuando la oscuridad comienza a manifestarse, el pánico se apodera de aquellos que no han preparado su interior. Mientras caminaba con Roberto por el exterior de la subestación, él me señaló algo que me llamó la atención. Me dijo que durante esos 11 minutos de apagón, algo extraño ocurrió en los alrededores. Los animales comenzaron a comportarse de manera inusual. Los perros dejaron de ladrar.
Las aves desaparecieron del cielo y el ambiente se volvió denso, pesado, como si la creación misma estuviera reaccionando a algo que los humanos no podían ver. Y en ese momento recordé cómo la Biblia describe que la creación gime esperando la manifestación de los hijos de Dios, y entendí que incluso la naturaleza percibe cuando hay movimientos espirituales que alteran el orden visible. No estamos hablando de teorías, estamos hablando de señales que se están manifestando en diferentes partes del mundo, eventos que parecen desconectados, pero que en el espíritu están alineados como piezas de un mismo rompecabezas. Apagones inesperados, fallas en sistemas, interrupciones que duran minutos, pero dejan una sensación que permanece por horas, por días, porque no es solo lo que ocurre, es lo que se percibe en el ambiente. Y Dios, en su misericordia, está permitiendo estas pequeñas interrupciones antes de que llegue una sacudida mayor, porque Él no quiere que su pueblo sea sorprendido. Él quiere que su pueblo esté preparado. Pero aquí es donde necesito hablarte con claridad y con amor pastoral. La mayoría de la iglesia no está interpretando correctamente estos eventos. Algunos los ignoran, los ven como coincidencias. Otros caen en el extremo opuesto y se llenan de miedo. Pero Dios no está llamando a su pueblo ni a la indiferencia ni al pánico. Está llamando a la preparación consciente. Porque hay una diferencia entre alguien que se asusta y alguien que discierne. El que se asusta reacciona sin dirección. El que discierne responde con obediencia. Y en este tiempo lo que Dios está buscando no es una iglesia alarmada, es una iglesia alineada. Mientras oraba esa mañana, el Señor comenzó a traer a mi mente escenas, no como una visión abierta, pero sí como impresiones claras que se formaban una tras otra. Vi ciudades completamente a oscuras, vi sistemas colapsando por momentos, vi gente tratando de comunicarse y no logrando conectarse, vi supermercados abiertos pero sin actividad, porque los sistemas de pago no funcionaban, vi hospitales operando en modo de emergencia, pero también vi algo completamente diferente en medio de ese escenario. Vi hogares donde había paz, vi familias reunidas orando, vi personas que, aunque estaban en medio de la misma ciudad, no estaban en la misma condición emocional ni espiritual. Y entendí que la diferencia no estaba afuera, estaba adentro. Porque cuando la oscuridad se manifiesta afuera, lo que hay dentro de cada persona se revela con claridad. El que ha construido su vida sobre la arena entra en desesperación. El que ha edificado sobre la roca permanece firme, aunque todo alrededor se sacuda. Y esto no es un mensaje de condenación, es un llamado de amor, porque Dios está avisando antes. Él no está sorprendiendo a su pueblo, Él está despertándolo. Así como lo hizo en los días de José, mostrando el tiempo de abundancia antes del tiempo de escasez, así también hoy está mostrando señales antes de la sacudida. Pero hay algo más profundo que comenzó a formarse en mi espíritu mientras seguía orando, algo que no había considerado con esta claridad antes. Jesús no solo está advirtiendo sobre la oscuridad, también está revelando que hay un plan de preservación ya establecido. No es algo que se improvisará en el momento. No es algo que dependerá de la reacción humana, es algo que ya ha sido determinado en el cielo. Y en ese momento sentí una carga fuerte en mi corazón, porque entendí que hay una información que la iglesia necesita escuchar, una revelación que no puede seguir siendo ignorada, y es esta: el Señor ha señalado territorios, ha marcado regiones, ha identificado espacios donde su gloria actuará como cobertura en medio de la oscuridad. Pero repito, no se trata de mapas humanos, se trata de alineación divina. Porque esos territorios no son solo geográficos, son espirituales. Y esto nos lleva a una pregunta que no puedes evitar. ¿Dónde estás tú posicionado espiritualmente en este momento? Porque no se trata de dónde naciste, ni de dónde vives. Se trata de cómo estás viviendo delante de Dios. Y mientras esa pregunta resonaba en mi interior, recordé las palabras que Roberto dijo, sin saber el peso profético que tenían. No todos permanecerán. Esa frase no es una amenaza,
Es una advertencia llena de misericordia, porque Dios siempre avisa antes de actuar, siempre habla antes de sacudir, siempre llama antes de separar. Y hoy, a través de este mensaje, esa misma advertencia está llegando a ti, no para asustarte, sino para despertarte, no para paralizarte, sino para alinearte. Porque lo que viene no tomará por sorpresa a los que han decidido caminar en obediencia. La oscuridad podrá cubrir sistemas, pero no podrá cubrir a aquellos que están bajo la sombra del Altísimo. Pero esa cobertura no es automática, no es cultural, no es heredada, es una decisión diaria. Y esa es la parte que muchos están ignorando, porque es más fácil escuchar una profecía que vivir una vida alineada con ella. Pero este no es tiempo de solo escuchar, es tiempo de responder. Porque mientras el mundo sigue confiando en lo que puede fallar, Dios está llamando a su pueblo a volver a lo que nunca falla. Y lo que comenzó como un apagón de 11 minutos en una ciudad específica se ha convertido en una señal que apunta a algo mucho mayor, algo que no podemos ignorar, algo que exige una respuesta. Y esa respuesta no puede esperar. Mientras esa pregunta seguía resonando dentro de mí, no como una idea pasajera, sino como una carga persistente, el Espíritu de Dios comenzó a conectar lo que había ocurrido en esa subestación con una revelación mucho más amplia, algo que no se limita a un evento puntual, sino que se extiende como una sombra sobre las naciones. Y entendí que lo que estamos viendo ahora son apenas destellos, pequeñas grietas en el sistema que anuncian una transición más profunda, un cambio de ciclo que ya ha comenzado en el mundo espiritual y que inevitablemente se manifestará en lo visible. Porque hay momentos en la historia donde Dios permite que la humanidad avance confiada en sus propias capacidades, desarrollando tecnología, construyendo sistemas, fortaleciendo economías, pero también hay momentos donde Él interviene para recordar que ninguna estructura humana puede sostenerse por sí sola sin su respaldo. Y iglesia, es uno de esos momentos. No estamos simplemente frente a una crisis más, estamos frente a un punto de inflexión, donde lo que parecía estable comenzará a mostrar su fragilidad. Y mientras meditaba en esto, vino a mi mente una escena bíblica que no podemos ignorar: la caída de Babilonia, un sistema que parecía indestructible, que tenía poder, influencia, control, pero que en un solo momento fue sacudido porque había olvidado a Dios. Y no estoy diciendo que estamos repitiendo exactamente ese mismo escenario, pero sí estamos viendo el mismo patrón espiritual, una humanidad que ha elevado sus sistemas por encima de su dependencia del Creador. Y cuando eso ocurre, la sacudida no es un accidente, es una corrección divina. Pero aquí es donde la revelación se vuelve aún más específica, porque mientras el Señor me llevaba por estas escrituras, entendí que en medio de esa sacudida hay una distinción que ya ha sido determinada. No es algo que se decidirá en el momento de la crisis, es algo que ya está establecido en el cielo. Y esa distinción tiene que ver con lo que Jesús comenzó a mostrar en esa experiencia que siguió a este evento. Porque después de ese apagón, después de esa señal tangible, hubo una confirmación espiritual que no puedo ignorar. Un hombre llegó a mí días después, alguien que no conocía personalmente, pero que fue enviado por un hermano de confianza. Su nombre es Andrés Molina, un hombre de 62 años, comerciante retirado, alguien que había tenido una vida tranquila, sin grandes experiencias sobrenaturales, pero que de repente fue sacudido por algo que cambió completamente su perspectiva. Andrés me contó que 2 noches después del apagón, mientras dormía en su casa en las afueras de Guadalajara, tuvo una experiencia que no podía describir como un sueño común. Me dijo que se encontró de pie en un lugar que no podía identificar. No era su casa, no era un lugar conocido, pero tampoco era un espacio vacío. Era como si estuviera suspendido en una dimensión donde podía ver la tierra desde arriba,
no como un mapa plano, sino como una esfera viva, con movimiento, con actividad. Y lo que más le impactó fue que la Tierra no estaba iluminada de manera uniforme. Había zonas donde la luz era intensa, donde se veía movimiento, vida, estabilidad, pero había otras regiones cubiertas por una especie de sombra densa, no una oscuridad total, pero sí una disminución evidente de luz. Y mientras él observaba, sintió una presencia a su lado. No vio un rostro claramente, pero supo con certeza que estaba delante de alguien con autoridad, alguien que no necesitaba presentarse para ser reconocido. Y en ese momento escuchó una voz, no con sus oídos físicos, pero sí con una claridad que no dejaba espacio para la duda. La voz le dijo: lo que ves no es futuro lejano, es una transición que ya comenzó. Y Andrés, aún en esa experiencia, hizo una pregunta que cualquiera de nosotros habría hecho: ¿por qué algunas partes están en oscuridad y otras no? Y la respuesta que recibió es lo que me ha mantenido en oración desde que lo escuché. La voz le dijo: porque no todos permanecieron alineados. Esa frase, iglesia, no es ligera. No está hablando de geografía únicamente, está hablando de condición espiritual. Porque inmediatamente después, Andrés vio algo que lo estremeció aún más. Vio que dentro de esas zonas de oscuridad había personas, había actividad, había movimiento, pero también había confusión, desorden, desesperación. La gente corría, trataba de resolver, intentaba conectar, pero no encontraba respuesta. Mientras que en las zonas donde la luz permanecía, la escena era completamente distinta. No era que no hubiera desafíos, no era que todo fuera perfecto, pero había orden, había dirección, había una paz que no dependía de las circunstancias. Y entonces la voz volvió a hablarle y le dijo algo que marca el centro de este mensaje. Hay territorios que serán guardados, pero no por su nombre, sino por su posición. Cuando Andrés me dijo esas palabras, sentí un peso en mi espíritu que no puedo describir con facilidad, porque entendí que esto rompe completamente la manera en que muchos están interpretando los tiempos. No se trata de buscar refugio en una nación específica pensando que eso garantiza protección. No se trata de hacer movimientos geográficos sin transformación espiritual. Porque puedes moverte de lugar y seguir estando fuera de alineación. Y también puedes permanecer donde estás y experimentar la cobertura de Dios si tu vida está correctamente posicionada delante de Él. Esa es la diferencia que este tiempo va a revelar con claridad. Porque cuando la oscuridad avance, no preguntará por tu pasaporte, preguntará por tu condición espiritual. Y esto nos lleva a una verdad que muchos no quieren enfrentar. La preparación no es externa primero, es interna. No comienza con cambiar de ubicación, comienza con cambiar de dirección espiritual. Porque lo que viene no se enfrenta con estrategias humanas únicamente. Se enfrenta con una vida alineada con Dios. Y mientras Andrés seguía relatando lo que vio, me dijo que en medio de esa escena global, hubo un momento específico donde la atención se concentró en ciertos puntos de la tierra. No eran muchos, no eran extensos, pero eran claros. Lugares donde la luz no solo permanecía, sino que se intensificaba. Y en ese momento la voz le dijo algo que es clave para entender lo que estamos a punto de desarrollar en este mensaje. Estos son los territorios donde mi remanente ha decidido permanecer firme. Observa bien la palabra, no dice perfectos, no dice sin errores, dice firmes. Porque lo que Dios está buscando en este tiempo no es perfección sin proceso, es fidelidad en medio de la presión. Y esos territorios no eran necesariamente los más desarrollados, ni los más influyentes, ni los más visibles. Eran lugares donde había un grupo de personas
que en medio de un mundo distraído, decidió mantenerse en obediencia. Y aquí es donde la revelación comienza a tomar una forma más definida, porque Andrés me dijo que después de eso, la escena cambió nuevamente. Ya no estaba viendo la tierra desde arriba, ahora estaba siendo llevado, uno por uno, a distintos lugares. No vio todos, no recorrió el mundo completo, pero sí fue llevado a 5 regiones específicas. Y cada vez que llegaba a una de ellas, la misma sensación se repetía: una cobertura, una estabilidad, una presencia que no dependía de lo externo. Y en cada uno de esos lugares, la voz le daba una característica, no un nombre geográfico como lo entendemos, sino una identidad espiritual. Y en ese momento comprendí algo que necesito que escuches con atención, porque aquí comienza a revelarse el núcleo profético de este mensaje. Jesús no está señalando naciones como lo hace el mundo, está identificando territorios espirituales que pueden manifestarse dentro de naciones físicas, y esto cambia completamente la perspectiva, porque ya no se trata de preguntar qué país es, sino qué condición espiritual representa. Y esto es lo que el Señor está comenzando a mostrar en este tiempo, que la preservación no será distribuida de manera uniforme, será manifestada donde haya alineación. Y esto no es favoritismo, es respuesta a una postura, porque Dios no cambia, Él responde a los que le buscan, a los que se alinean, a los que deciden permanecer. Y mientras Andrés terminaba de contarme su experiencia, con lágrimas en los ojos, me dijo algo que selló todo en mi espíritu. Me dijo: pastor, lo más fuerte no fue ver la oscuridad, fue entender que muchos podrían evitarla, pero no lo harán porque no quieren cambiar. Esa frase es una confrontación directa, no para condenar, sino para despertar, porque Dios no está escondiendo lo que viene, lo está revelando con anticipación, pero la revelación por sí sola no transforma, necesita una respuesta. Y esa respuesta es la que este mensaje está buscando provocar en ti. Porque no basta con escuchar que hay territorios preservados, necesitas decidir si vas a alinearte para ser parte de esa cobertura. Y esto no es algo que se deja para mañana, porque la preparación no ocurre en medio de la crisis, se establece antes de que llegue. Y mientras el mundo sigue distraído, ocupado, confiado en que todo seguirá igual, Dios está levantando voces que advierten, que despiertan, que llaman a la alineación. Y hoy esa voz está llegando a ti, no como un mensaje más, no como un contenido que se consume y se olvida, sino como una invitación directa del cielo a revisar tu posición espiritual. Porque lo que viene no será enfrentado con información, será enfrentado con formación espiritual. Y la diferencia entre los que permanecerán y los que no estará en lo que saben, sino en cómo viven. Y fue precisamente en ese punto, cuando Andrés terminó de relatar lo que había visto, que mi espíritu entró en una tensión santa, porque entendí que lo que hasta ahora había sido una advertencia general comenzaba a tomar una forma mucho más directa, mucho más confrontativa. Ya no estábamos hablando solo de señales, de eventos aislados o de percepciones espirituales. Estábamos entrando en el terreno donde la revelación exige una decisión. Porque una cosa es escuchar que viene oscuridad y otra muy distinta es comprender que no todos la atravesarán de la misma manera. Y ahí, iglesia, es donde muchos prefieren retroceder, porque esta verdad incomoda, rompe la idea de que todo será igual para todos, confronta la falsa seguridad de una fe superficial que nunca ha sido probada. Pero Dios en su misericordia no suaviza la verdad para que sea más aceptable, la revela para que sea transformadora. Y lo que comenzó a arder en mi interior en ese momento fue precisamente eso: la urgencia de que la iglesia entienda que este no es un tiempo para permanecer en la neutralidad espiritual. Porque la neutralidad en tiempos de sacudida no es una posición segura, es una exposición peligrosa. Mientras oraba con más intensidad después de esa conversación, vino a mi mente una escena clara, una de esas imágenes que no se forman desde la imaginación,
sino desde una impresión espiritual profunda. Vi dos casas en una misma calle, bajo el mismo cielo, expuestas al mismo entorno. Afuera la oscuridad avanzaba, los sistemas fallaban, la comunicación se volvía inestable, la incertidumbre crecía. Pero dentro de esas casas, la realidad era completamente distinta. En la primera casa había desesperación. La gente caminaba de un lado a otro, tratando de resolver, revisando dispositivos que no respondían, llamando a números que no conectaban, discutiendo, aumentando la tensión. Era una casa llena de actividad, pero vacía de dirección. En la segunda casa, sin embargo, el ambiente era otro. No porque las circunstancias externas fueran diferentes, sino porque la respuesta interna era distinta. Había oración, había unidad, había una paz que no se explicaba desde la lógica. No era una paz ingenua, no era ignorancia de lo que estaba pasando, era una confianza que venía de una preparación previa. Y en ese momento entendí algo que necesito decirte con claridad. La diferencia no se manifestará en el momento de la crisis. Se revelará en función de lo que ya se construyó antes. Porque lo que tú practicas hoy en lo secreto será lo que sostenga tu vida cuando lo externo falle. Y eso es precisamente lo que muchos están ignorando. Están esperando reaccionar cuando llegue el momento. Pero la reacción sin formación produce confusión. Y Dios no está llamando a su pueblo a reaccionar, está llamando a prepararse. Porque hay una diferencia enorme entre alguien que enfrenta la oscuridad con sorpresa y alguien que la atraviesa con discernimiento. El primero entra en pánico, el segundo entra en acción guiada. Y mientras esa escena se hacía más clara en mi interior, vino a mi memoria una palabra directa de la Escritura, breve pero contundente, como una espada que corta sin rodeos. El prudente ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. No es una palabra para infundir temor, es una instrucción de sabiduría. Porque el problema no es que el mal exista, el problema es ignorarlo cuando Dios ya lo ha advertido. Y eso es exactamente lo que este tiempo está exponiendo. Una generación que ha tenido acceso a la palabra, que ha escuchado advertencias, que ha visto señales, pero que aún así decide continuar como si nada fuera a cambiar. Y eso, iglesia, es lo que más duele al corazón de Dios. No la oscuridad que viene, sino la indiferencia de su pueblo ante esa realidad. Porque la oscuridad no es sorpresa para Dios. Pero la falta de respuesta sí es una tragedia espiritual. Y aquí es donde este mensaje entra en su punto más crítico, porque ya no se trata de información, se trata de confrontación amorosa. Porque no basta con saber que hay territorios preservados, necesitas decidir si vas a vivir de tal manera que tu vida sea parte de ese territorio espiritual. Y eso implica ajustes, implica renuncias, implica decisiones que muchos han postergado por comodidad. Pero la comodidad espiritual tiene un costo, y ese costo se manifiesta cuando la presión aumenta. Porque todo lo que no está firme en Dios se vuelve inestable cuando el entorno cambia. Y mientras meditaba en esto, el Espíritu de Dios comenzó a mostrarme algo aún más profundo. Algo que conecta directamente con la revelación de esos territorios que Andrés vio. No eran simplemente lugares donde todo funcionaba mejor. Eran espacios donde la presencia de Dios tenía libertad para moverse. Y eso marcaba toda la diferencia. Porque donde la presencia de Dios gobierna, hay orden incluso en medio del caos. Pero donde la presencia de Dios ha sido relegada, cualquier sacudida externa produce desorden interno. Y aquí es donde necesitamos ser honestos, no como oyentes de un mensaje, sino como examinadores de nuestra propia vida. ¿Qué lugar tiene Dios realmente en tu vida diaria? No en lo que dices, no en lo que publicas, no en lo que aparentas, sino en lo que practicas cuando nadie te ve. Porque ahí es donde se define tu posición espiritual. Y esa posición es la que determinará cómo atraviesas lo que viene. Porque no se trata de si enfrentarás momentos difíciles, se trata de cómo los enfrentarás. Y eso depende de tu alineación.
no de tus circunstancias. Mientras esta verdad se afirmaba en mi interior, recordé algo que Andrés mencionó casi al final de su relato, algo que en ese momento pasó desapercibido, pero que ahora cobra una fuerza tremenda. Él dijo que en medio de esas regiones donde la luz permanecía, vio personas que no parecían extraordinarias desde lo externo. No eran figuras públicas, no eran líderes conocidos, no eran personas con grandes plataformas. Eran gente sencilla, familias comunes, personas que habían decidido vivir una fe real en lo cotidiano. Y eso me confrontó profundamente, porque entendí que la preservación que viene no está diseñada para los visibles, está diseñada para los fieles. No está reservada para los que destacan, sino para los que permanecen. Y eso cambia completamente el enfoque, porque ya no se trata de buscar reconocimiento, se trata de cultivar fidelidad. Porque en el reino de Dios, lo que sostiene en el día malo no es la fama espiritual, es la intimidad real. Y aquí es donde muchos necesitan reajustar su caminar, porque han invertido tiempo en construir una imagen espiritual, pero no han fortalecido su relación con Dios. Y cuando la presión aumenta, la imagen no sostiene, solo la relación permanece. Y eso es exactamente lo que este tiempo va a revelar. Va a separar lo superficial de lo genuino, lo emocional de lo fundamentado, lo religioso de lo vivo. Y esa separación no será anunciada con palabras, será evidente en los resultados. Porque cuando la oscuridad avance, no habrá necesidad de explicar quién está firme y quién no, se verá con claridad. Y eso nos lleva a una verdad que no podemos ignorar. Este es el tiempo de ajustar nuestra vida antes de que las condiciones externas nos obliguen a hacerlo bajo presión. Porque ajustar bajo presión es más difícil que alinear en tiempo de calma. Y Dios en su amor nos está dando este espacio, este momento, esta advertencia para que podamos hacerlo ahora, no después, no cuando todo cambie, sino ahora, mientras aún hay oportunidad de decidir sin urgencia externa. Pero ese tiempo no es indefinido. Y aquí es donde necesito hablarte con claridad pastoral, sin adornos, sin rodeos. No puedes seguir postergando tu alineación espiritual. No puedes seguir negociando con áreas de tu vida que sabes que no están en orden. No puedes seguir viviendo una fe a medias, esperando que eso sea suficiente cuando llegue la presión. Porque la fe a medias no sostiene en tiempos completos de crisis. Y esto no es para condenarte, es para despertarte. Porque Dios no está señalando tus fallas para rechazarte, está exponiéndolas para restaurarte. Pero esa restauración requiere una respuesta de tu parte. No es automática, no es accidental, es intencional. Y esa intención es la que este mensaje está buscando activar en ti. Porque no basta con entender que hay 5 territorios que serán preservados. Necesitas comenzar a vivir como alguien que pertenece a ese tipo de territorio espiritual. Y eso comienza en lo cotidiano, en lo simple, en lo que haces cada día. Porque la fidelidad no se construye en momentos extraordinarios, se forma en decisiones repetidas que alinean tu vida con Dios. Y cuando esa alineación es real, entonces la cobertura no es una teoría, es una experiencia. Y esa es la diferencia que este tiempo va a manifestar con claridad. Porque cuando la oscuridad avance, no preguntará cuánto sabes, preguntará cómo vives. Y ahí, iglesia, es donde se definirá todo. Y entonces, en medio de esa presión espiritual que iba creciendo, entendí que habíamos llegado al punto donde la revelación ya no podía quedarse en advertencia general, sino que debía tomar forma concreta, específica, directa. Porque Dios no habla para dejar a su pueblo en incertidumbre, Dios habla para dar dirección. Y mientras me postraba en oración con esa carga ardiendo en mi interior, el Espíritu de Dios comenzó a ordenar lo que Andrés había visto, no como una lista humana, no como una clasificación geográfica, sino como una revelación espiritual progresiva.
Y ahí fue donde comprendí algo que necesito que escuches con atención absoluta. Cuando Jesús habló de territorios que permanecerán, no estaba hablando primero de países, estaba hablando de condiciones espirituales que se manifiestan en lugares donde su pueblo ha decidido alinearse con Él sin negociar. Y eso cambia todo, porque deja de ser una información externa y se convierte en una responsabilidad interna. No se trata de encontrar un lugar, se trata de convertirte en el tipo de persona que pertenece a ese lugar espiritual. Y fue en ese momento donde la primera de estas realidades fue revelada con claridad. El primer territorio que permanecerá es el territorio de la intercesión viva. No un lugar donde la gente ora por rutina, no un espacio donde la oración es un complemento, sino regiones donde hay un remanente que ha decidido sostener un altar constante delante de Dios. Lugares donde hay hombres y mujeres que entienden que la oración no es una actividad, es una cobertura. Y mientras esa verdad se formaba, entendí por qué ese territorio permanece. Porque donde hay intercesión constante, hay conexión directa con el cielo. Y donde hay conexión con el cielo, la oscuridad no puede gobernar con la misma autoridad. No significa ausencia de dificultad, significa presencia de dirección. Porque el que intercede no camina a ciegas, camina con discernimiento. Y ese discernimiento es lo que preserva. Pero aquí viene la confrontación. Muchos quieren la cobertura de la intercesión sin el compromiso de sostenerla. Quieren los resultados de una vida de oración sin el costo de desarrollarla. Y eso no funciona en el reino, porque la cobertura espiritual es fruto de una relación cultivada, no de un deseo momentáneo. Y mientras esta verdad descendía, el Espíritu de Dios mostró el segundo territorio, el territorio de la obediencia radical, no parcial, no selectiva, no condicionada, radical. Lugares donde el pueblo de Dios ha decidido obedecer, incluso cuando no entiende completamente, incluso cuando no es cómodo, incluso cuando no es popular. Y aquí está la clave: la obediencia posiciona, porque cada vez que obedeces, te alineas. Y cada vez que te alineas, entras en el flujo de la protección de Dios. No porque la merezcas, sino porque te ubicas en el lugar correcto espiritualmente. Y esto es algo que la iglesia necesita recuperar con urgencia, porque hemos sustituido obediencia por opinión, hemos cambiado dirección por preferencia, hemos puesto nuestra lógica por encima de la instrucción divina. Pero en el tiempo que viene, la lógica humana no sostendrá, solo la obediencia lo hará. Porque cuando todo se vuelva incierto, el que ha aprendido a obedecer sabrá moverse aunque no tenga todas las respuestas. Y eso es lo que preserva. El tercer territorio fue aún más confrontativo, el territorio de la santidad no negociada. Y aquí necesito detenerme contigo, porque esta palabra no es popular, pero es absolutamente necesaria. Santidad no es perfección inalcanzable, es separación intencional. Es decidir apartarte de lo que sabes que apaga la voz de Dios en tu vida. Es cerrar puertas que has dejado abiertas por comodidad, por hábito o por costumbre. Y este territorio permanece porque la santidad crea atmósferas donde la presencia de Dios habita con libertad. Y donde Dios habita, la oscuridad no domina. Pero aquí está el problema. Muchos quieren la presencia de Dios sin ajustar su estilo de vida. Quieren sentir a Dios, pero no quieren soltar lo que los desconecta de Él. Y eso crea una contradicción espiritual que en tiempos normales puede pasar desapercibida, pero en tiempos de sacudida se vuelve evidente. Porque lo que no está limpio espiritualmente se vuelve vulnerable cuando la presión aumenta. Y este tiempo no permitirá dobles vidas sin consecuencias. Por eso este territorio es clave. Porque la santidad no te hace superior, te hace sensible. Y esa sensibilidad es lo que te permite percibir la dirección de Dios cuando otros están confundidos. Y mientras esta tercera revelación se asentaba, vino la cuarta con una fuerza especial.
el territorio del refugio espiritual, lugares donde el pueblo de Dios ha entendido el valor de la comunión, de la unidad, de la vida en cuerpo, no una comunidad superficial, no relaciones de apariencia, sino vínculos reales donde se cuidan, se sostienen, se corrigen y se levantan unos a otros. Porque en el tiempo que viene, el aislamiento será una debilidad y la unidad será una fortaleza. Porque el que camina solo se desgasta más rápido, pero el que camina en comunión encuentra respaldo. Y este territorio permanece porque la unidad crea cobertura colectiva. No es solo tu fe, es la fe de un cuerpo que te rodea. No es solo tu oración, es la oración de otros que te sostienen cuando tú no puedes. Y eso es algo que muchos han menospreciado. Han hecho de la fe algo individual, desconectado, autónomo. Pero el diseño de Dios nunca fue ese. El diseño siempre fue cuerpo. Y en tiempos de oscuridad, el cuerpo se vuelve esencial, porque donde hay unidad, hay resistencia. Y donde hay resistencia, la oscuridad no avanza con facilidad. Y finalmente, el quinto territorio fue revelado, y este cerró el cuadro de una manera poderosa. El territorio de la provisión bajo dependencia, no abundancia basada en el sistema, sino provisión sostenida por Dios. Lugares donde el pueblo ha aprendido a depender de él más que de las estructuras humanas. Y esto no significa negligencia, no significa pasividad, significa prioridad correcta. Significa que aunque usas sistemas, no confías en ellos como tu fuente final. Porque cuando el sistema falla, el que depende de él se desespera, pero el que depende de Dios se reposiciona. Y este territorio permanece porque la provisión de Dios no colapsa cuando los sistemas humanos lo hacen. Pero aquí está la clave. Esa provisión no se activa en el momento de la crisis, se establece en el estilo de vida previo. Es una vida de dependencia continua, no una reacción desesperada. Y cuando estos 5 territorios fueron revelados en conjunto, entendí algo que me estremeció profundamente. No son 5 lugares a donde correr, son 5 dimensiones en las que vivir. No son destinos geográficos, son posiciones espirituales. Y esto redefine completamente la pregunta que muchos están haciendo. Porque la pregunta correcta no es, ¿mi país está en la lista? La pregunta correcta es, ¿mi vida está alineada con estas dimensiones? Porque puedes estar en cualquier nación del mundo y pertenecer espiritualmente a uno de estos territorios. Y también puedes estar en un lugar aparentemente seguro y estar completamente expuesto si tu vida no está alineada. Y esto es lo que este mensaje viene a establecer con claridad. Dios no está llamando a migraciones físicas primero, está llamando a transformaciones espirituales profundas. Porque lo que viene no se enfrenta con ubicación, se enfrenta con posición espiritual. Y esa posición se define ahora, no después. Se construye en lo secreto, no en la emergencia. Y mientras esta revelación se asentaba en mi espíritu, entendí la urgencia de este mensaje. No es para entretener, no es para informar, es para provocar una decisión. Porque no puedes escuchar esto y seguir igual. No puedes recibir esta claridad y continuar en la misma indiferencia. Porque ahora sabes que hay una diferencia. Ahora sabes que hay territorios que permanecerán. Ahora sabes que esa preservación no es automática. Y eso te coloca en un punto de responsabilidad. Porque la revelación sin respuesta se convierte en peso. Pero la revelación con obediencia se convierte en cobertura. Y hoy estás siendo invitado a esa cobertura. No por mérito, no por perfección, sino por decisión. Porque Dios no está buscando a los más capaces, está buscando a los disponibles. No está buscando a los que lo saben todo, está buscando a los que están dispuestos a alinearse completamente. Y esa es la invitación que está delante de ti ahora mismo. No es una invitación emocional, es una decisión espiritual profunda.
porque el tiempo de jugar con la fe ya pasó. El tiempo de vivirla con seriedad ha llegado. Y en esa decisión se define todo. Y cuando esa revelación quedó completamente establecida, cuando ya no era solo una idea, sino una convicción firme dentro del espíritu, entendí que el siguiente paso no era añadir más información, sino mostrar con claridad lo que ocurrirá con aquellos que decidan responder y con aquellos que no, porque toda advertencia de Dios lleva implícita una consecuencia, no como castigo arbitrario, sino como resultado directo de la posición que cada uno elige tomar. Y este es el punto donde muchos mensajes se detienen por incomodidad, pero nosotros no podemos detenernos aquí, porque si no mostramos el desenlace, el oyente no comprenderá la urgencia real de lo que está en juego. Y lo que está en juego no es simplemente bienestar temporal, es estabilidad espiritual en medio de un tiempo que pondrá a prueba todo lo que no esté verdaderamente fundamentado. Mientras oraba sobre esto, el Espíritu de Dios comenzó a mostrarme dos caminos, no como una teoría, sino como escenas vivas, como realidades que se desarrollan en paralelo. Por un lado, vi a aquellos que escucharon, que discernieron, que no solo se emocionaron con la palabra, sino que la tomaron como dirección. No eran perfectos, no eran impecables, pero hicieron ajustes, tomaron decisiones, comenzaron a ordenar su vida en función de lo que Dios estaba mostrando. Y lo que vi en ellos fue algo que no dependía de las circunstancias externas. Vi claridad en medio de la confusión, vi paz en medio de la presión, vi dirección cuando otros estaban paralizados. No era que no enfrentaban dificultades, era que no eran dominados por ellas. Porque cuando una vida está alineada con Dios, la presión externa no determina su estado interno. Y eso es algo que este tiempo va a evidenciar con una fuerza tremenda. Porque cuando los sistemas comiencen a fallar, cuando lo que parecía seguro deje de responder, cuando las estructuras humanas muestren sus límites, el que ha construido su vida sobre la roca no necesitará improvisar estabilidad, ya la tendrá. Y esa estabilidad no será producto de información acumulada, será fruto de una relación cultivada. Vi familias que en medio de entornos complejos mantenían orden interno, no porque todo estuviera resuelto, sino porque sabían a quién acudir. Vi personas que recibían dirección específica en momentos críticos, decisiones que tomaban no desde el pánico, sino desde el discernimiento. Vi provisión llegando de maneras que no dependían exclusivamente del sistema, porque habían aprendido a depender de Dios antes de que el sistema mostrara sus fallas. Y esto es algo que necesito que entiendas profundamente. La provisión de Dios no comienza en la crisis, se manifiesta en ella si fue cultivada antes. Porque Dios no improvisa cuidado, Él responde a una relación constante. Y aquellos que han desarrollado esa relación experimentarán su fidelidad de una manera tangible. Pero al mismo tiempo vi el otro escenario. Vi a aquellos que escucharon, pero no respondieron, que recibieron la advertencia, pero la colocaron en la categoría de más adelante, que entendieron, pero no ajustaron. Y cuando la presión comenzó a aumentar, su falta de preparación se hizo evidente. Vi confusión, vi decisiones apresuradas, vi intentos de resolver desde la desesperación, no porque fueran malas personas, no porque Dios los hubiera abandonado, sino porque no habían alineado su vida a tiempo. Y esto es algo que debe decirse con claridad: Dios no abandona, pero la desalineación expone. Porque cuando tú eliges no ajustar tu vida, te colocas fuera de una cobertura que estaba disponible. No es rechazo divino, es consecuencia de una decisión humana. Y esto no es para señalar, es para despertar, porque aún hay tiempo de responder, pero ese tiempo no es infinito.
Y aquí es donde la palabra se vuelve aún más directa, porque el Espíritu de Dios mostró que muchos, en medio de la presión, intentarán buscar a Dios de manera urgente, pero se darán cuenta de que no han desarrollado la capacidad de escucharle con claridad. No porque Dios no hable, sino porque ellos no entrenaron su oído espiritual. Y eso generará frustración, porque querrán dirección inmediata, sin haber cultivado sensibilidad previa. Y esto nos lleva a una verdad que es clave en este tiempo. La voz de Dios no se reconoce en la urgencia si no se ha aprendido en la intimidad. Por eso, este es el momento de afinar el oído, no cuando todo esté temblando, sino ahora que aún hay espacio para aprender sin presión. Porque cuando la presión aumenta, el ruido también aumenta. Y solo el que ha aprendido a distinguir la voz de Dios podrá moverse con seguridad. Mientras estas escenas se desarrollaban, hubo un momento que me marcó profundamente. Vi a dos personas, ambas creyentes, ambas con conocimiento de la palabra, ambas con años dentro de la iglesia, pero sus respuestas eran completamente distintas. Uno estaba firme, no porque lo supiera todo, sino porque había decidido vivir en obediencia constante. El otro estaba confundido, no por falta de conocimiento, sino por falta de aplicación. Y ahí entendí algo que quiero que guardes en tu espíritu. En el tiempo que viene, la diferencia no la hará cuánto sabes, sino cuánto obedeces. Porque el conocimiento sin obediencia no produce estabilidad, produce ilusión, pero la obediencia, incluso con conocimiento limitado, produce alineación, y esa alineación es lo que te posiciona bajo la cobertura de Dios. Y esto conecta directamente con lo que fue revelado en los territorios espirituales. Porque aquellos que decidieron caminar en intercesión, en obediencia, en santidad, en unidad y en dependencia, no necesitarán correr cuando la oscuridad avance, porque ya estarán posicionados. No estarán buscando dónde ir, estarán afirmados donde están. Y eso es algo que rompe la lógica natural, porque el mundo piensa en huir, en escapar, en cambiar de lugar. Pero el reino de Dios habla de permanecer correctamente alineado. Porque cuando estás en la posición correcta, Dios puede sostenerte incluso en medio del entorno más complejo. Y esto no significa que todos los escenarios serán fáciles. Significa que la presencia de Dios hará la diferencia en medio de ellos. Y aquí es donde el mensaje se vuelve profundamente personal. Porque ya no estamos hablando de lo que pasará allá afuera. Estamos hablando de lo que está ocurriendo dentro de ti ahora mismo. ¿Qué estás haciendo con lo que estás escuchando? ¿Lo estás recibiendo como una advertencia pasajera o como una dirección que requiere respuesta inmediata? Porque esa decisión es la que determinará cómo vivirás lo que viene. Y no puedes delegarla, no puedes postergarla, no puedes ignorarla esperando que todo siga igual. Porque el tiempo de la indiferencia está llegando a su fin. Y esto no es una amenaza, es una realidad espiritual. Porque Dios está cerrando ciclos y abriendo otros. Y aquellos que no se ajusten quedarán desfasados, no por falta de amor de Dios, sino por falta de respuesta. Y mientras esta carga crecía, entendí que había algo más que debía decirse con claridad. La protección de Dios no es automática por identificación religiosa, es resultado de una vida alineada. No basta con decir yo creo, no basta con asistir, no basta con conocer, es necesario vivir en coherencia con esa fe. Porque en el tiempo que viene, la fe superficial no resistirá la presión profunda. Solo la fe genuina, probada en la obediencia diaria, permanecerá firme. Y esto no es para desanimarte, es para invitarte a una fe real, una fe que no depende de emociones, una fe que no cambia con las circunstancias, una fe que se sostiene porque está fundamentada en una relación viva con Dios. Y esa fe está disponible para ti ahora mismo. No importa tu pasado, no importa tus errores, no importa cuánto tiempo hayas estado distraído. Porque Dios no está buscando condenarte por lo que no hiciste, está llamándote a responder ahora. Pero esa respuesta debe ser concreta, no emocional, no momentánea, sino práctica.
Porque la preparación espiritual no ocurre en un solo momento. Se construye en decisiones constantes. Y cada decisión que tomas en esta dirección te acerca más a esa posición de cobertura que Dios ha preparado. Y mientras cerraba este tiempo de oración, una frase quedó resonando con fuerza en mi espíritu, una frase que resume todo lo que hemos desarrollado hasta aquí. No será la oscuridad la que determine tu futuro, será tu alineación. Porque la oscuridad puede avanzar, pero no puede dominar donde hay una vida rendida a Dios. Y esa es la esperanza, esa es la seguridad, esa es la promesa que sostiene este mensaje. Pero esa promesa requiere una respuesta. Y esa respuesta no puede esperar más. Y ahora, después de todo lo que ha sido revelado, después de haber visto la advertencia, la señal, la diferencia, los territorios y las consecuencias, hemos llegado al punto donde el cielo no solo habla, sino que espera una respuesta. Porque toda palabra que viene de Dios tiene un propósito, y ese propósito no es informarte, es transformarte. No es llenarte de conocimiento, es llevarte a una decisión. Y este es ese momento. No es un momento simbólico, no es un cierre emocional. Es un punto espiritual real, donde se define una postura interna que tendrá efectos visibles en los días que vienen. Porque hay momentos en la vida donde puedes escuchar y seguir igual, pero hay otros momentos donde escuchar y no responder te deja en una posición de riesgo. Y este es uno de esos momentos. Mientras oraba para cerrar este mensaje, no sentí tranquilidad, sentí urgencia. No una urgencia de miedo, sino una urgencia de dirección. Como cuando alguien ve venir una tormenta y sabe que todavía hay tiempo para entrar en refugio. Pero ese tiempo no será eterno. Y el Espíritu de Dios comenzó a traer una claridad final, algo que no podía omitir, algo que debía ser dicho con firmeza, pero con amor pastoral. No puedes seguir viviendo como si nada estuviera cambiando. No puedes seguir tratando tu vida espiritual como un complemento opcional. No puedes seguir postergando decisiones que sabes que Dios ya te ha pedido que tomes, porque el tiempo que viene no será compatible con una fe superficial. Escúchame con el corazón abierto, no como quien oye un mensaje más, sino como quien entiende que Dios le está hablando directamente. No se trata de que te mudes de país, no se trata de que corras buscando un lugar físico, se trata de que te conviertas en alguien espiritualmente alineado, porque los territorios que permanecerán no son primero geográficos, son espirituales. Y eso significa que puedes comenzar a habitar en ellos desde ahora, si decides ajustar tu vida a lo que Dios ha mostrado. Este es el momento de revisar tu altar personal. No el altar que muestras, sino el altar que practicas. ¿Cuándo fue la última vez que oraste con intención? No por rutina. ¿Cuándo fue la última vez que cerraste la puerta para buscar a Dios sin distracciones? Porque el territorio de la intercesión no se activa con deseo, se construye con disciplina espiritual. Y si ese altar no está encendido, este es el momento de levantarlo otra vez. No mañana, no cuando tengas tiempo, ahora. Porque ese altar será tu conexión cuando otros no sepan a dónde ir. Este es el momento de evaluar tu obediencia. No lo que sabes, sino lo que haces con lo que sabes. Porque hay áreas donde Dios ya te habló, ya te mostró, ya te corrigió, pero tú has decidido esperar. Y esa espera, si no es guiada por Dios, se convierte en desobediencia encubierta. Hoy es el día de cerrar esa brecha. No necesitas entender todo, necesitas obedecer lo que ya te fue dicho, porque la obediencia te posiciona, y esa posición será determinante en lo que viene. Este es el momento de limpiar tu vida, no con culpa, no con condenación, sino con decisión. La santidad no es castigo, es protección, es quitar lo que te debilita espiritualmente antes de que la presión lo exponga. Hay hábitos, relaciones, pensamientos, prácticas que sabes que no deben seguir en tu vida.
y has aprendido a convivir con ellos, pero el tiempo que viene no permitirá esas mezclas sin consecuencias. Hoy es el día de cortar con eso. No porque tengas miedo, sino porque quieres estar alineado. Este es el momento de reconectar con el cuerpo, dejar el aislamiento espiritual, dejar la fe individualista, dejar la desconexión. Necesitas comunidad, necesitas cobertura, necesitas caminar con otros que también están despiertos. Porque el territorio del refugio no se construye solo. Y si has estado apartado, este es el momento de volver, de integrarte, de dejar de caminar solo. Porque lo que viene será más fuerte para los que no tienen respaldo espiritual. Y este es el momento de reordenar tu dependencia. ¿En qué estás confiando realmente? ¿En tu trabajo? ¿En el sistema? ¿En tu estabilidad actual? Todo eso puede cambiar. No es para que entres en miedo, es para que ajustes tu prioridad. Porque el territorio de la provisión no es para los que acumulan, es para los que dependen. Y depender de Dios no es decirlo, es vivirlo. Es aprender a confiar en Él incluso cuando todo parece estable, para que cuando deje de estarlo tu fe no colapse. Y mientras estas palabras se establecen, siento que el Espíritu de Dios te está llevando a un punto de decisión muy específico. No general, no emocional, sino concreto. Porque este mensaje no termina cuando yo dejo de hablar, continúa en lo que tú decides hacer después de escucharlo. Y aquí es donde se define todo. Porque puedes cerrar este momento y seguir igual. O puedes tomar una decisión que cambie tu posición espiritual desde hoy. No necesitas hacerlo perfecto, no necesitas tener todo resuelto, solo necesitas decir sí. Pero ese sí no es una palabra, es una acción. Es levantarte diferente, pensar diferente, decidir diferente. Es comenzar a caminar en dirección a lo que Dios ha mostrado, aunque sea paso a paso. Y quiero pedirte algo, no como una dinámica, sino como un acto espiritual. No escribas por escribir, no repitas por repetir. Hazlo con conciencia, como quien establece una decisión delante de Dios. Escribe esta frase como una declaración real de tu corazón. Hoy alineo mi vida con Dios. No es una frase bonita, es un compromiso. Es decirle al cielo, dejo de postergar, dejo de justificar, dejo de vivir a medias. Hoy comienzo a ordenar mi vida conforme a tu voluntad. Porque el tiempo no se está deteniendo, la oscuridad no está esperando, pero la gracia de Dios todavía está extendida y esa gracia te está dando este momento para decidir. No lo dejes pasar, porque lo que viene no será definido por lo que escuchaste, será definido por lo que hiciste con ello. Y ahora, después de todo lo que has escuchado, después de cada señal, cada advertencia, cada revelación que ha sido puesta delante de ti, no queda espacio para la duda ni para la indiferencia. Hemos llegado al punto donde el mensaje deja de ser una voz externa y se convierte en un espejo interno. Porque la verdadera pregunta ya no es qué está pasando en el mundo, ni siquiera qué pasará en las naciones. La pregunta que queda suspendida sobre tu vida es una sola: ¿vas a responder o vas a ignorar? Porque hay algo que debes entender con absoluta claridad. Dios nunca habla en vano. Cada advertencia que Él envía lleva dentro una oportunidad de alineación. Pero esa oportunidad no permanece abierta indefinidamente. Llega un momento donde lo que fue advertencia se convierte en manifestación. Y en ese momento ya no se puede retroceder al punto de preparación. Solo se puede vivir la consecuencia de lo que se decidió antes. Por eso este instante es tan importante. Porque todavía estás en el tiempo donde puedes ajustar, donde puedes decidir, donde puedes posicionarte correctamente. No te engañes pensando que esto es un mensaje más. No lo es. Hay una carga espiritual específica en lo que has escuchado, porque Dios no está llamando a su iglesia a informarse, la está llamando a despertar. Y despertar no es solo abrir los ojos, es levantarse, es moverse, es cambiar de dirección. Porque puedes estar despierto
y seguir acostado espiritualmente. Pero ese no es el llamado de este tiempo. El llamado es a levantarte y a tomar tu lugar en lo que Dios está estableciendo. La oscuridad vendrá, eso ya no está en discusión, pero tu posición frente a ella sí lo está. Y esa posición no se define en el momento de la crisis, se define en decisiones como esta, en momentos como este, en respuestas como la que estás a punto de dar, porque cada palabra que has escuchado ha sido una invitación directa a moverte de la pasividad a la acción espiritual, a dejar la fe cómoda y entrar en una fe viva, activa, firme. Y quiero que entiendas algo que puede cambiar completamente tu perspectiva. Dios no te está pidiendo que tengas control sobre lo que viene, te está pidiendo que tengas comunión con Él. Porque el control es una ilusión humana, pero la comunión es una realidad divina. Y cuando hay comunión, hay dirección. Cuando hay comunión, hay cobertura. Cuando hay comunión, hay paz incluso cuando todo alrededor pierde estabilidad. No necesitas saberlo todo para estar preparado. Necesitas estar conectado con aquel que sí lo sabe todo. Y esa conexión no se construye en un día, pero sí puede comenzar en un instante. Este instante. Tal vez has escuchado todo esto y sientes que has estado lejos, que has dejado enfriar tu vida espiritual, que has pospuesto decisiones importantes, que has vivido con áreas desordenadas. Pero escucha bien esto, no estás fuera del alcance de Dios. Este mensaje mismo es evidencia de que Él te está llamando de vuelta, no para juzgarte, sino para alinearte, no para señalarte, sino para levantarte. Pero ese levantarte requiere una decisión, no emocional, no momentánea, sino real. Una decisión que marque un antes y un después. Porque el cielo responde a decisiones, no a intenciones. Y hoy se te está dando la oportunidad de tomar una de esas decisiones que redefinen tu caminar. No mires a otros, no compares tu proceso, no pienses en lo que alguien más hará. Este es un momento entre tú y Dios, y en ese momento solo hay una respuesta que puede colocarte en la posición correcta: rendirte completamente a su dirección, no a medias, no cuando te convenga, no cuando sea fácil, completamente. Porque los que permanecerán no serán los más fuertes según el mundo, serán los más rendidos delante de Dios. No serán los que lo entendieron todo, serán los que obedecieron lo que sí entendieron. No serán los que tuvieron más recursos, serán los que aprendieron a depender. Y ese tipo de persona puede ser tú, desde hoy, desde ahora. Por eso, antes de cerrar, quiero invitarte a hacer algo sencillo, pero profundamente espiritual. No lo hagas como una costumbre, hazlo como un acto consciente delante de Dios. Escribe esta palabra, una sola palabra, pero con todo el peso de una decisión real. Permanezco en tu presencia, permanezco en tu verdad, permanezco en tu dirección. Porque cuando todo se mueva, cuando todo se sacuda, cuando todo cambie, los que permanecen en Dios permanecerán firmes. Y ese es el lugar donde Él te está llamando hoy.